Y yo voy a leer el primer. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Todos juntos? Gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Sergio. Puedan ocupar sus lugares. ¿Alguien tiene los plumones? Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Ya es jueves. Muy bien. Ayer estuvimos trabajando algunas nociones de lo que es el trabajo en equipo y comencé el martes diciendo que me parece que trabajo en equipo es el gran mito de los mexicanos, especialmente al observar la curva que estábamos revisando ayer. A mí me parece que ahí nos estamos quedando cortos todavía los mexicanos, tenemos mucho que trabajar. En son de broma le digo aquí al hermano Daniel que hay que despaisanizar a la paisanada. Y esto significa empezar a trabajar desde adentro. Y eso es lo que hace finalmente el Evangelio en nosotros. Empieza a trabajar desde adentro y empieza a cambiar las cosas que deben cambiar. Entonces, por un lado tengo la tesis de que el trabajo en equipo es el gran mito para los mexicanos. Pero por el otro lado, el trabajo en equipo es la gran propuesta de Dios para la iglesia. Y en este sentido, a mí me parece que es importante que retomemos qué es lo que Dios piensa acerca de esto y cuáles son los principios que Dios tiene para el trabajo en equipo. Por supuesto que podemos hacer un viaje a lo largo de toda la Escritura, pero quisiera que nos concentráramos solamente en un capítulo y que hiciéramos ahí la revisión. Antes de eso, quisiera nada más retomar aquí una noción que ya no comenté el día de ayer. Pero una de las cosas que se generan en la etapa de la adolescencia es cuando las personas empezamos a descubrir nuestras capacidades. Y entonces hay un momento de manera natural en que queremos independizarnos de papá y de mamá. Queremos enfrentar nuestras propias decisiones. Así que eventualmente le decimos a los papás, es mi vida, no te metas, son mis decisiones, ya estoy grande, ya sé lo que hago y cosas por el estilo. Aunque no necesariamente lo sepamos, pero son formas en que nos vamos de alguna manera deslindando. Y esto significa, pues, llamo yo en la adolescencia, que se genera un síndrome, el síndrome de Juan Camaney. ¿Conoce a Juan Camaney? El que masca chicle. Ese es Juan Camaney, ¿no? El que puede todo. Y cuando uno es adolescente, vive bajo esa fantasía de que uno se acaba el mundo solito. No necesita de nadie. Por eso el paradigma es la independencia, porque no necesito de nadie. Pero un día, de pronto, se da cuenta que ya no es adolescente, y despierta y es adulto. Y entonces descubre que no es Juan Camaney, descubre que es Juan Penas. ¿Conoce a Juan Penas?
¿Y qué significa esto? Que si bien uno como persona descubre sus capacidades, y muy probablemente tengas tú capacidades que nadie más tenga como tú, también descubres que tienes limitaciones. También descubres que no eres el superpoderoso, que no eres eterno, que no eres el sabelotodo y que necesitas de otras personas para satisfacer tus necesidades. Por eso entramos a la interdependencia. En condiciones normales, en la etapa de adulto es cuando uno se casa. En condiciones normales, en la etapa de adulto es cuando te empleas. En condiciones normales es cuando contratas un mecánico, un abogado, un médico, contratas servicios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué contratas servicios si todavía un poco antes pensabas que tú podías todo? Y entonces descubres que no puedes todo. Y que eventualmente, aunque pudieras todo, pues no tienes tiempo para todo. Y entonces prefieres pagar para que te laven el carro, para que te hagan de comer, porque no puedes todo. Y aunque lo pudieras hacer, pues hay cosas que no te gusta hacer. Entonces prefieres pagar para que lo hagan. Entonces las personas ya en la etapa adulta vamos entendiendo que si bien tenemos capacidades, también tenemos limitaciones. ¿Y por qué así? Y estaba pensando que así fue desde el principio. Cuando Dios evalúa la creación, concluye, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Le dio un iPod, le dio una mascota, le puso un compadre, le puso una pantalla, le dio su ayuda idónea. Y la pregunta es, ¿por qué una ayuda idónea? Así que desde el principio Dios diseñó al ser humano para vivir en la interdependencia. Así fue desde el principio. Entonces, bueno, ya ustedes estudiosos de teología pues habrán llegado al punto de que la depravación total pues finalmente afectó todas nuestras áreas de la vida. Y tenemos que ir trabajando cada una de estas áreas. Entonces, en este contexto donde que Dios está preocupado porque las personas tengamos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades a través de las relaciones, también constituye la iglesia. Y entonces lo que vamos a hacer en los próximos minutos, nos vamos a dividir en equipos, vamos a hacer un corrillo y vamos a hacerlo así de 5, así como están sentados de 5 en 5. De 5 en 5, y vamos a revisar, vamos a hacer un escaneo rápido del capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahí hay dos temas centrales en este pasaje. El primero tiene que ver con los dones. No nos vamos a meter al tema de los dones, porque eso sería un tema bastante largo y bastante profundo, si es que lo queremos abordar. Pero el segundo tema tiene que ver con una noción que utiliza Pablo para la iglesia, que es el cuerpo. El cuerpo. Y entonces vamos a revisar así en los pequeños equipos, vamos a hacer la lectura del capítulo y vamos a tratar de identificar cuáles son los principios bajo los cuales Dios quiere que funcione la iglesia. Y Pablo utiliza entonces la figura del cuerpo y ahí deja claros algunos de estos principios. Por supuesto no son todos, pero quisiera que nos concentráramos en este capítulo. Entonces vamos a dividirnos en 5 hasta donde está Caleb. Y luego tenemos acá hasta donde está Josué. Y luego tenemos acá hasta donde está Sara. Y luego tenemos acá hasta donde está Anela. Anel. Y luego acá 5, y luego acá tenemos 4. Entonces, ¿cuáles son los principios que maneja Pablo en términos del cuerpo?
porque de ahí tenemos que rescatar la noción de cuál es el trabajo en equipo que Dios espera que nosotros realicemos como parte de la iglesia. Entonces, lo vamos a trabajar rápido, yo creo que serán unos 10 minutos, máximo 15 minutos, para hacer la lectura y sus comentarios. Primera de Corintios, capítulo 12. Van empezando. Muy bien, pues voy a ir poniendo acá en el pizarrón las cosas que los equipos observaron y es muy probable que tengamos algunos que se van repitiendo. Así que vamos a empezar con este equipo. ¿Qué principios observaron ahí? Okay. ¿Qué más? A ver. Ajá. Ok. Equilibrio. Acá, arriba a mi derecha. Ok. Muy bien. Okay. Okay. Nosotros pusimos Jesús como proveedor de unidad y propósito. Okay. Somos interdependientes. Y esto es como se veía cuando uno sufre, solo sufre, cuando uno recibe gloria, solo recibe gloria. Luego pusimos la fuente es la misma o la fuente del movimiento.
adquisición de dones espirituales. La otra que pusimos fue, existe una tensión en el desarrollo. Y la última es, todos son importantes y contribuyen al desarrollo y funcionamiento del pueblo. Okay. Diversidad, empatía, comunicación, gozo, paz, paciencia. No, me equivocaste, no sé. ¿En dónde encontraron empatía? Cuando habla que no hay uno mismo y entendemos que el cuerpo ha sido de no ver a los demás. Cuando uno se duele, los otros se duelen también. Okay. Okay. Bien. Solidaridad, Solidaridad. comunicación, finanzas. Comunicación, ¿en dónde lo viste? Que no debe de haber desaveniencia en el cuerpo, eso quiere decir que debe de haber acuerdos, comunicación, armonía, para poder funcionar correctamente. Okay. Ustedes entienden lo mismo. Unidad, diversidad, igualdad, independencia, especialización. Hay especialización en cuanto a instituciones y esa especialización es por decisión de Dios. Equidad. Una misión o una meta. Propósito. Complicado, propósito complicado. ¿Cuál es el propósito? Propósito objetivo, ¿Cuál? es Dios lo que al ser Dios, al ser todo ser puesto por un solo espíritu, es la misión del espíritu. No lo dice cuál. No, ¿cómo no? Dice que es para la edificación. La edificación de la iglesia, ¿no? Sí, ok. Bueno, se dan cuenta que este pasaje tiene mucho que dar para el trabajo en equipo. Y a veces hacemos una lectura muy simple de lo que es el trabajo en equipo. Es más, a veces nos perdemos más en la bronca de los dones que lo que es la vida de la iglesia. Y me parece que hay un recuento interesante aquí de algunos principios que ustedes están planteando. Y me parece que tenemos que retomar algunas de estas nociones de manera fundamental. Primero, la fuente. ¿Cuál es la fuente? Dijeron, el Espíritu Santo y Jesucristo. Es quien dota, es quien forma, es quien integra. Y hay una expresión interesante porque dice que Dios es el que pone. Y entonces la pregunta es, ¿y cuando me pone donde no me gusta? ¿También me pone o no me pone? Y cuando me toca junto a la mano y me cae gorda la mano, bueno, tenemos... Ahora, ¿vieron algún problema? ¿Vieron algún problema que estuviera mencionando de manera implícita a Pablo? La inconformidad. ¿Sería entonces quizás una rivalidad?
¿Qué más? ¿Qué otro problema? Ok, que podríamos decirlo de otra manera, un menosprecio, ¿no? ¿Qué significa menosprecio? Que no le damos el precio adecuado, ¿verdad? El precio que merece, es menosprecio. Ok, ¿algún otro problema? Ok. Pero va implícita otra situación, porque pareciera ser que ahí hay una comparación entre ciertos dones y otros, ¿no es cierto? Okay. Ok, todos los miembros son importantes, en todo caso, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas que siempre vemos en la vida de las iglesias es cuando tiene que ver con ministerios que por definición son protagónicos. ¿Qué ministerios son protagónicos en las iglesias? Alabanza, en sus distintas modalidades, dirección, predicación, enseñanza, porque son de alguna manera ministerios que te posicionan frente a la iglesia. Pero hay otros ministerios que a lo mejor no son tan vistosos, pero son igualmente importantes. Y que si no se desarrollan, entonces quien está al frente tampoco podría hacer su trabajo, tampoco podría lucir su ministerio. ¿Me explico? Y pareciera ser que aquí uno de los problemas que tenían los corintios es que todos querían ser protagónicos. Parecían mexicanos. Y yo me pregunto, si Pablo escribiera una situación similar a los mexicanos, ¿qué diría? ¿Diría más o menos lo mismo? Estamos buscando protagonismo, menospreciamos a ciertas capacidades, ciertos dones, no empatizamos con los que son menos dignos, ¿no? Buscamos a emular a los que sí tienen cierta presencia, cierta imagen en la iglesia, y evidentemente que hay un problema ahí muy severo. Y un tercer problema que a mí me parece que Pablo deja entrever es esta sensación de autosuficiencia, de que unos no necesitan de otros. Y por eso el juego de palabras, ¿acaso porque soy mano no necesito al pie o porque soy oreja no necesito al ojo? Y empieza a jugar un poco con esta noción. ¿Por qué la diversidad del cuerpo? Porque finalmente decíamos, regreso a la curva, cuando entramos a la etapa de adulto nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Por lo tanto, necesitamos complementarnos. Necesitamos desarrollar relaciones que nos permitan suplir y satisfacer nuestras necesidades. Y entonces estamos llamados a buscar esta vida en comunidad. Es interesante que el Señor no nos llamó a vivir aislados. Nos llamó a vivir como un pueblo. Nos llamó a vivir como un cuerpo. Y entonces esto implica que tenemos relaciones de ida y vuelta. Diríamos de toma y daca. Entonces Dios te da capacidades para que las utilices para el bien de la congregación y les da capacidades a otros para que satisfagan tus necesidades.
¿Cómo podemos observar esto en una iglesia sana? Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué es una iglesia sana. ¿Alguien conoce una iglesia sana? Esa es la iglesia triunfante, ¿no? La iglesia es la iglesia sana, la iglesia triunfante. Ok, pero en todos lados tenemos este tipo de situaciones y nos damos cuenta que algunos de estos aspectos se vuelven motivo de conflictos. Y vaya que la comunidad corintia era conflictiva. Vaya que era conflictiva. Pablo escribe aquí de las cartas más pesadas que encontramos. Dicen por ahí que la que está perdida fue la peor de las 3 cartas y que por eso está perdida, para no contaminar a los cristianos. Pero lo cierto es que era una comunidad difícil. Era una comunidad difícil los corintios. Y entonces acostumbrados a hacer lo que querían hacer y a querer manejar y manipular a Dios a su conveniencia. Entonces querían dones, querían ministerios, y Pablo tiene que empezar a ubicar este pensamiento. La iglesia no puede funcionar así. Ahora, para que haya entonces una unidad, lo que tenemos que hacer primero es someternos al Señor. Ese es el requisito indispensable. Yo no sé, porque me desconecté un tiempo de acá, pero yo no sé cuántas iglesias bautistas, no tengo la estadística, pero cuántas iglesias bautistas surgen por divisiones y pleitos. Pero conozco otras denominaciones que ese es su método de reproducción natural. Nacen, crecen y se dividen, nacen, crecen y se dividen, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lleva a este tipo de situaciones? O sea, la falta de sometimiento al Señor. Porque lo que está diciendo aquí Pablo es que tenemos que estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo y al señorío de Cristo. Cuando uno u otro o ambas partes no se someten, pues vienen las divisiones, no hay duda. Vienen los pleitos, vienen las rebatingas. El otro día escuchaba a un hermano y realmente me impresionó, porque hacía referencia a un chico que crecimos juntos en la iglesia. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. Crecimos juntos. Este chico estudió leyes y dice, y finalmente se metió con un comando a la iglesia a robar la caja fuerte, porque se había dividido la iglesia. Y era un líder de la iglesia. Y la verdad es que me cuesta trabajo procesar esto, porque digo, yo lo vi crecer, crecimos juntos. Y de repente resulta que terminó en bandolero en nombre de Dios. Entonces la falta de sometimiento al Señor nos va a generar este tipo de situaciones. Otro aspecto que me parece importante tiene que ver con la diversidad. Por alguna extraña razón, las personas hemos llegado al punto de que si no piensas como yo, córtalas. Si no te gusta lo que a mí, córtalas. Y yo creo que precisamente la majestuosidad... ¿Alguna vez han visto un vitral? Un vitral, digamos el de Toluca, el vitral, un vitral. ¿Dónde radica la majestuosidad de un vitral? En la diversidad de colores, de formas, de tamaños. Eso es lo que le da majestuosidad a un vitral. Si ves un vidrio de un solo color, no luce. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces perdemos la oportunidad de mostrar la majestuosidad del cuerpo de Cristo cuando estamos embotados en que tenemos que pensar igual y sentir igual y hacer las cosas igual, y si no, esto no funciona? Y me parece que mucho de esto tiene que ver también con un problema de percepciones. ¿Quién le dijo a usted que la unidad se da en la uniformidad?
pero por alguna razón, y casi les puedo apostar, para los que tengan hermanos o hermanas, casi les puedo apostar, que algún día, siendo chicos y sus papás los regañaban, les decían, aprende a tu hermano o aprende a tu hermana, deberías ser como tu hermano. ¿Alguna vez se los dijeron? Y en el fondo uno decía, ¿y por qué tengo que ser como él o como ella si yo soy diferente? ¿Y por qué no se valora mi diferencia? Y entre hermanos hay hermanos que son estudiosos y hermanos burros, hermanos trabajadores, hermanos flojos, hermanos comprometidos. Y no hablo de los hermanos de la iglesia, pero seguramente también habrá, ¿no? Pero en todas las familias nos topamos con que hay diferencias. ¿Y qué hacemos con esas diferencias? Su cara lo dijo todo. A veces pareciera ser que la consigna es acabar con las diferencias. Y hoy estamos en una sociedad en donde no queremos tener diferencias de ningún tipo. ¿Y saben quién fue el ícono? El ícono que empezó a impulsar de esto de una manera muy fuerte, Michael Jackson. Porque de repente viene la duda, ¿es hombre o es mujer? ¿Es blanco o es negro? ¿Es joven o es viejo? Y si se da cuenta, Michael Jackson fue metiendo elementos de indefinición. Y hoy preferimos vivir en la indefinición. ¿Tú qué piensas? No, pues lo que digan los demás. ¿Tú qué piensas? No, pues ustedes decidan. ¿Ha oído eso? Probablemente hasta lo ha hecho. Y porque da miedo ser diferente. Hoy ya, por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos una serie de leyes en donde no puedes señalar una diferencia sexual porque puede ser motivo de cárcel. Antes se les decía maricas. Ahora eso puede ser motivo de cárcel. ¿Me explico? Ahora ya ni puedes decir naco. Ya también es motivo de... Y entonces estamos entrando en una etapa en donde toda la diversidad prefiere diluirse. Pero Pablo está mencionando aquí que la diversidad es lo que le da la riqueza al cuerpo de Cristo. Pensar diferente, sentir diferente, percibir diferente, esto nos complementa. Y siempre podemos tener bendición a través de la diversidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos las personas es asumir la diversidad. Porque pareciera ser que la diversidad está mal. Y mucho de esto tiene que ver con los paradigmas. Crecimos, bueno, no sé si a ustedes les tocó todavía, porque están muy jóvenes, pero algunos de nosotros crecimos todavía en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en donde había uniformes. ¿Y qué significa el uniforme? Todos iguales, no hay diversidad. Y cuando una muchacha que traía las faldas hasta acá, las calcetas hasta acá, los zapatos de goma, subía más la falda, o dejaba de usar calcetas, o se ponía zapatillas, era motivo de pleito. Y el primer pleito con la mamá. No hay duda. Entonces la diversidad ha sido de pronto como satanizada. Y Dios estableció la diversidad como un elemento que nos complementa a todos. Tenemos que empezar a ver la diversidad. ¿Por qué la persona, en este caso, por qué Raimundo tiene un estilo que no es mi estilo? ¿Y por qué necesito de él? ¿Por qué el hermano Daniel tiene un estilo que no es mi estilo y necesito de él? Y uno tiene que entender por qué suplen ciertas carencias, se suplen ciertas necesidades que las personas tenemos. 3 problemas que tenemos que enfrentar. La rivalidad. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más capacidad?
¿Quién tiene mejores dones? Segundo problema, el menosprecio. No valorar lo que cada quien es. Y yo creo que eso es algo que vamos a tener que trabajar. Y el día de mañana vamos a entrar un poco a este asunto de los conflictos. Cómo manejar y cómo enfrentar de alguna manera los conflictos que aparecen. Y en tercer lugar, me parece que uno de los problemas que todos en algún momento enfrentamos y no resolvemos en la adolescencia y los venimos acarreando, es ese sentido de autosuficiencia. No necesito a otros. No necesito la mano, no necesito la oreja. Yo soy ojo y puro ojote. Es más, dicen, ay, ojón. No, no es así. ¿Se puede usted imaginar? Un ojote y una orejota y un piezote. Eso no tiene sentido. El sentido es que en la autosuficiencia, el problema de la autosuficiencia es llegar a pensar que no necesitamos de nadie. Y quizás ese es uno de los actos más arrogantes que las personas tenemos. Pensar que no necesitamos de nadie. Pero la vida se encarga de posicionar las cosas. ¿Y qué digo la vida? El Señor es el que mueve las circunstancias, los tiempos. Y empiezan a acomodarse las cosas de tal suerte que de aquello que tú decías que nunca ibas a acceder, es lo que necesitas. Y de aquel a que nunca te ibas a acercar, es de quien más requieres. Porque así es el Señor. El Señor nos lleva a irnos puliendo para ir aprendiendo de que todos necesitamos de todo. Un cuerpo sano. Ahora, ¿cómo tenemos el cuerpo sano? Porque Pablo utiliza aquí la noción de cuerpo y habla de funciones y habla de órganos. Pero ¿cómo podemos tener un cuerpo sano? Porque todavía no habla de eso, ¿o sí? ¿Sí habló de eso? Implícitamente lo habló. Dijo el sometimiento al Señor, ¿no? Y la edificación. Ese es un cuerpo sano. Pero ¿cómo tenemos un cuerpo sano? ¿Perdón? Cada quien haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Ok. Hay que alimentar al cuerpo, ¿no? ¿O no? Hay que alimentar el cuerpo. Hay que descansar el cuerpo. Hay que ejercitar el cuerpo. Hay que vacunar el cuerpo. Hay que asear el cuerpo. ¿O no? O así nada más, ya está sano. Y estoy tan sano que no me voy a bañar en los próximos 20 años. Eso no tiene sentido. Entonces tenemos que alimentar el cuerpo, tenemos que ejercitar el cuerpo, tenemos que descansar el cuerpo, tenemos que asear el cuerpo. Y estas son tareas que es responsabilidad de todos los miembros del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo. Yo no sé si usted ha percibido esto, pero algo que me llama mucho la atención en los últimos años, y me gustó mucho un día que estaba sentado con mi hijo, estábamos viendo la tele, y estaba el presidente Fox reconociendo a deportistas que habían venido de las Olimpiadas, y lo estaba reconociendo. Y la imagen era un close-up. Y están ahí los deportistas sentados. Y cuando se abre la imagen, todos eran paralímpicos, en silla de ruedas y con muletas. Y cuando ve mi hijo la imagen completa, me dice, pero están enfermos. Le digo, enfermos los que están completos y no traen medallas. Esos sí están enfermos, porque tienen toda la capacidad para hacerlo y no lo están haciendo. Y estos en silla de ruedas y siempre traen medallas. Siempre traen medallas. Y me llama mucho la atención esto porque hoy vemos gente que con un poquito de discapacidad se dedica a mendigar. Quiere que le resuelvan la vida. No está dispuesto a esforzarse. Y otros que podríamos decir pues estarían igual o peor y traen medallas. ¿Dónde está la magia? ¿En las convicciones?
en que todos podemos hacer algo independientemente de nuestro estado, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo importante. No depende del estado para hacer lo que tengo que hacer. En todo caso, la capacidad que Dios me ha dado la tengo que desarrollar en las condiciones en las que estoy. Y el cuerpo de Cristo, entonces, es un elemento integrado. Se integra a través de la diversidad. La diversidad nos complementa a todos. La diversidad nos hace ver diferentes, pero hace atractivo el asunto. Hay una definición que no me gusta mucho, que es de música, la definición clásica. ¿Qué es la música? No, esa no era la definición clásica. La definición clásica era la conjunción de sonidos y silencios. Así se definía la música. Estoy hablando de hace algunos años. Y entonces uno decía, bueno, realmente lo rico de la música no es todo el tiempo, sino eventualmente también combinas con los silencios. Y a veces los silencios pueden ser majestuosos, ¿no? Lo mismo sucede en el ejercicio de los dones. Todos nosotros, entonces voy a ir cerrando ya esta reflexión, todos nosotros tenemos capacidades. Y de acuerdo al texto que leímos, Dios ha dado capacidades, ¿bajo qué criterio? Según Él lo quiso. Según Él. Ahora, si a usted le gustó o no le gustó, esa es otra historia. Y tendrá que arreglar cuentas con el Señor. Pero Dios ha dado capacidades a todos. Otro aspecto importante, ninguna capacidad, de acuerdo a esta enseñanza, y ningún órgano, ningún miembro del cuerpo es más importante que otro. Todos son importantes. Yo me pregunto, ¿qué pasaría un día si amaneces aquí, te levantas y descubres que se te cayó un dedo del pie? ¿Qué harías? Pues lo más probable es que dijera, bueno, no importa, me quedan 9. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Habría una preocupación. Aunque fuera el dedo chiquito, algo está preocupante. Entonces todos los miembros somos importantes, todos los miembros. Véanse. Yo no sé cuánto alcanza usted a observar en las personas con las que convive todos los días. Porque a veces estamos bloqueados y no alcanzamos a ver todo lo que debemos ver. Pero cada uno es importante. En el cuerpo de Cristo todos los miembros son importantes. Vivimos en unidad. La unidad se da en función de que estamos sometidos al Espíritu Santo y a Jesucristo. Tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar a la iglesia. Entonces, ¿cómo hacer que las capacidades que Dios nos ha dado, la función que Dios nos ha dado en el cuerpo, haga que los demás crezcan? Y me voy a salir un poquitito aquí, un paso atrás. En las relaciones, cualquier tipo de relación, de noviazgo, de esposos, de padres, de amigos, ¿cuál es el propósito de una relación? Crecer. Entonces, una relación que no te lleva a crecer, es una relación enfermiza. Y en el cuerpo de Cristo todos estamos llamados a contribuir a que todos crezcamos. Si usted no está aportando, entonces puede ser un tumor. Un barro, hay que extirparlo. Me gusta eso. Pero esos que duelen, ¿verdad? Así que, bueno. Ok, entonces todos estamos llamados a aportar para que los demás crezcan.
Así que la tarea para mañana, y no la tienen que entregar, es para que usted la esté pensando, es ¿qué le ha dado Dios para aportarle a los que están con usted? ¿Qué le ha dado Dios para que usted haga crecer a otros? Y la pregunta, por supuesto, que puede ser la que duela, es ¿y lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿O estamos enfrentando estas situaciones de rivalidad y de menosprecio y de autosuficiencia? Piénselo y nos vamos a dar cuenta cómo mucho de esto es lo que va a generar los conflictos. Y una de las cosas que inevitablemente en la vida de las iglesias vamos a tener que sortear son los conflictos. Si usted busca una iglesia que no tenga conflictos, no la va a encontrar. Esa no existe. Lamentablemente no existe. Y creo que eso no se los dicen en el seminario, pero yo se los digo. Esas iglesias no existen. Así que tenga cuidado, porque hay iglesias también que son así como muy seductoras. Dicen, venga para acá, pastor, le vamos a pagar un sueldo. ¿Ya? Y cuando te das cuenta ya formas parte de una estructura en donde, y esto es parte del problema, el pastor se vuelve el empleado de la iglesia. Y no la gente que dirige al rebaño. Entonces vamos a trabajar esto un poco el día de mañana y con esto terminamos la sesión de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.